fue uno de los tipos más increíbles que hubo. Miren cuándo vivió, 1843-1910. Koch sí hizo unos grandes aportes a la microbiología con el instituto científico más avanzado que tenía en su época. Allí, empleando métodos colaboradores, alumnos descubrieron organismos responsables. Miren ustedes los organismos responsables de la difteria, el tifus, la neumonía, la gonorrea, la meningitis cerebroespinal, la lepra, peste pulmonar, el tétanos, la sífilis. O sea, miren ustedes, Koch y todo su equipo fueron fantásticos, ¿no? Porque descubrieron los organismos responsables de todas estas enfermedades. O sea, un tipazo este doctor, ¿ya? Miren un poco de su historia, ¿no? En 1870 demostró que el carbunco infeccioso o anthrax solo se desarrollaba en los ratones cuando el material inyectado en su torrente sanguíneo contenían bastones o esporas viables del Bacillus anthracis. Miren qué interesante esa observación. Mostró cómo trabajar con dichos microorganismos, cómo obtenerlos a partir de animales infectados, cómo cultivarlos artificialmente y cómo destruir. ¿Qué capo? En 1881 dio a conocer sus estudios sobre la tuberculosis y al año siguiente anunció que había aislado el bacilo responsable de la tuberculosis. Ustedes saben que el bacilo de la tuberculosis se llama bacilo de Koch. Después se dedicó al estudio del cólera, que en 1883 había alcanzado niveles de epidemia en la India. Identificó al bacilo causante, descubrió que era transmitido a los seres humanos, sobre todo a través del agua. Más tarde viajó al África, donde estudió las causas de las enfermedades transmitidas por insectos, sobre todo el paludismo, la malaria, que si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de viajar a una zona malárica, es tremendo. Yo viví en el África varios años y la malaria mata millones de africanos cada día. En el 1891 fue director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Berlín, creado para la investigación médica hasta su jubilación en 1904. ¿Sí? En 1905 obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, murió el 27 de mayo de 1910. Bueno, un tipo que hizo muchos aportes a la infectología, a la microbiología. Y algunos postulados es que el patógeno debe estar presente en el hospedador enfermo. El patógeno puede ser aislado en cultivo puro desde el hospedador enfermo. Claro, eso es correcto, ¿no? Nosotros podemos aislar cualquier germen desde el huésped que está enfermo. ¿No es así? El patógeno causa enfermedad cuando es inoculado en un huésped sano. El patógeno puede ser reaislado desde el huésped infectado, desde el huésped sano o de nuevo en el postulado 3. Nosotros conocemos esos postulados y los manejamos pues cotidianamente y a veces sin darnos cuenta que hubo una persona que fue el que descubrió todos estos enunciados que nosotros manejamos eh, con rutina. Bien, entonces, cuando nosotros estamos estudiando medicina, uno de las cosas importantes que aprendemos en la facultad es a prevenir. Y eso es lo que todos vamos a hacer cuando egresemos, cuando vayamos a la provincia, cuando vayamos a hospitales a hacer nuestra rotación de salud pública, en fin, prevención, ¿no? La profilaxis. Porque luego ya viene la patogénesis, viene el diagnóstico y luego viene la epidemiología. Pero lo mejor sería prevenir, hacer la profilaxis de todas las enfermedades.
Ese es el objetivo más importante en una universidad, en una facultad de medicina, ¿no? Que los médicos aprendan a enseñar a la gente a prevenir las enfermedades. Entonces, eso es algo muy importante. La enfermedad infecciosa, en su patogénesis, tenemos que tomar en cuenta, como ustedes están viendo, qué organismo, dónde está localizado, cómo se ha localizado, cómo localizar al organismo y cuándo va a durar la infección. Entonces, ustedes pueden ver que el organismo puede producirse por contacto directo, por contacto indirecto. Nosotros podemos localizar la infección en cierto órgano, tejido o diseminado y tenemos que tomar una muestra. Tenemos que determinar cómo se ha transmitido el microorganismo y cuándo se ha transmitido el microorganismo, ¿no? Y todo esto que ustedes están viendo está involucrado en la prevención o profilaxis, en el diagnóstico microbiológico que tenemos que hacer de estos microorganismos y además en el estudio epidemiológico en la población que estos microorganismos pues producen. Algunos términos que debemos tomar en cuenta: infección o colonización, establecimiento de un microorganismo en un hospedador, en un huésped. Esto puede ser breve o persistente. Enfermedad infecciosa, presencia de signos y síntomas clínicos, productos del daño al huésped tras la interacción con microorganismos. Patología es la ciencia que estudia las enfermedades y desde el punto de vista de la patología nosotros estudiamos la etiología, que es la causa, la patogénesis, los mecanismos involucrados en el desarrollo, los cambios estructurales y funcionales provocados por la enfermedad en el cuerpo. El patógeno es el microorganismo que tiene la capacidad de causar la enfermedad. Puede ser primario, regularmente causa la enfermedad en individuos susceptibles con respuesta inmune preservada, y oportunista, causa enfermedad en individuos que tienen sus mecanismos de defensa comprometidos. Por ejemplo, un diabético, por ejemplo, un paciente que toma corticoides, por ejemplo, un paciente que toma inmunosupresores, por ejemplo, un paciente que ha sufrido un trasplante, etcétera, son susceptibles de tener enfermedades oportunistas. Y la virulencia es una medida cuantitativa de la patogenicidad, de la probabilidad de causar enfermedad. ¿Ok? La importancia del diagnóstico y del diagnóstico infeccioso es la clínica, el reconocimiento etiopatogénico de la enfermedad, la presunción del foco originario de la infección, la elección de la terapia inicial y la modificación de la empírica, ¿no? Y el diagnóstico rápido de algunas infecciones. Nosotros también tenemos que, en la parte microbiológica, tenemos que elegir el esquema inicial que vamos a utilizar para identificar, elección de pruebas de sensibilidad antibiótica y los antimicrobianos a ensayar, elección de los medios de cultivo. Miren ustedes que nosotros trabajamos hoy en día con microbiología cuando estamos hablando de diagnóstico infeccioso, porque casi que es una rutina del médico, si está ante una infección repetitiva, tener que hacer cultivo y antibiograma. Infecciones repetitivas son infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto digestivo, infecciones del tracto urinario, sobre todo, infecciones del tracto vaginal. Si tienes una mujer que viene por segunda vez con su cistitis, con su infección del tracto urinario, pues lo recomendable es hacer un cultivo y antibiograma. Si viene un niño con infección del tracto respiratorio, lo recomendable es hacer cultivo y antibiograma. Si viene un paciente con sinusitis o con cualquier otra infección, lo recomendable es que hagamos cultivo y antibiograma para no estar quemando los antibióticos. ¿Es así?
Entonces, bien, ustedes pueden ver que este es un proceso que puede acompañarse de algunas manifestaciones que son muy importantes y que inclusive podrían llegar a la muerte, ¿no? Ustedes vean, normalmente un proceso infeccioso, si no es grave, pues llega, da sus síntomas, puede ser asintomático incluso dependiendo de la infección, pero incluso el proceso infeccioso puede ser tan grave que puede llegar a una muerte y a una infección fulminante. Bueno, el horizonte clínico que tenemos es alentador, pero no se olviden que hoy en día hay más microorganismos resistentes que antibióticos que estén descubriendo. Entonces, hoy en día tenemos microorganismos resistentes a antibióticos de última generación que no saben ya qué hacer los infectólogos, los médicos que se dedican a este tipo de infecciones. Hay que combinar dos, tres antibióticos para poder tener a veces resultados favorables. ¿No es así? Bien, entonces, ¿cómo se maneja un proceso infeccioso? Generalmente hay un periodo de incubación, ustedes pueden ver. Este periodo de incubación generalmente dura una semana, entre, digamos, 2 a 5 a 7 días. Luego está el periodo prodrómico, donde el paciente ya siente los primeros síntomas, malestar general, un poco de fiebre, mialgias, artralgias. Luego está el periodo de estado, donde realmente el paciente se siente enfermo, donde están todos los síntomas y signos de la enfermedad. Y luego viene pues la última, que es el periodo terminal, ¿no? Que puede ir a la convalecencia, a la curación, a la lesión crónica, a la secuela, puede ir incluso a la muerte, ¿no? Generalmente una gran mayoría terminan en convalecencia, en curación, pero también muchas infecciones pueden terminar en lesiones crónicas con secuelas, ¿no? Y muchas pueden agravarse, terminar en muerte. Ustedes saben bien, pues. Dentro de las enfermedades infecciosas es importante la presentación de los pacientes, ¿no? Un paciente con infección tiene síntomas y tiene signos que ustedes pueden darse muy bien cuenta. Los síntomas son todo lo que el paciente siente y los signos es todo lo que el médico encuentra, ¿no es así? Ustedes ya saben ese término. Y un síndrome es un grupo específico de signos o síntomas que acompañan a una enfermedad definida. Muchas veces utilizamos nosotros eh, utilizamos esta nominación, ¿no? Eh, utilizamos esta nominación y pues podemos utilizar el síndrome, ¿no? Por ejemplo, un dolor en una mujer de 20 años, un dolor en una mujer de 20 años que tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, para darles un ejemplo, ¿no? Pueden ser muchas cosas las que tenga esa señora, esa señorita, esa chica. Y entonces, imagínense, en la fosa ilíaca derecha está el apéndice, está el ovario, está la trompa, están los genitales internos, puede ser desde una infección del recto, del colon ascendente, del intestino delgado que se encuentran en la fosa ilíaca, una infección del apéndice, les decía, puede ser un problema de ovario, puede ser un problema de trompa, puede ser un problema de útero, en fin, puede ser un embarazo ectópico. Por eso le decimos síndrome de la fosa ilíaca derecha, hasta que no estemos seguros del diagnóstico. Entonces en muchas ocasiones los médicos utilizamos esta palabra cuando no estamos seguros y y el diagnóstico está en proceso de estudio, ¿sí? O sea, es conveniente y es frecuente utilizar la palabra síndrome. Bueno,
Ustedes saben que hay, hay diseminación. Las enfermedades infecciosas se transmiten de un huésped a otro, ¿no? Pues tenemos ahí, ustedes ven la tuberculosis, que es una enfermedad muy frecuente en Bolivia y sobre todo ahora en Santa Cruz. ¿No se imaginan ustedes cuántos tuberculosos tenemos en Santa Cruz? Gente que ha venido del occidente a a Santa Cruz, gente que ha cambiado de medio ambiente, de hábitat, de clima, de condiciones de vida, etcétera, y reactivan sus infecciones pulmonares, sus infecciones tuberculosas. Por eso es que cuando los collitas vienen a trabajar en la zafra, por ejemplo, imagínense estar en la zafra, en el calor del norte de Santa Cruz, cultivando el caña de azúcar, con la caña de azúcar, con todos los cambios que puede ver, que puede tener un paciente, una persona que viene del occidente al oriente, ¿no? A la alimentación, las condiciones de vida. A veces se vienen con toda la familia, en fin. Entonces se reactivan sus infecciones tuberculosas. Y muchos de ellos ya han hecho tratamiento y son tuberculosos resistentes al tratamiento original. Y ahí ustedes tienen, ¿no? Sí, enfermedades sexuales, ¿no? Que tenemos tantas, porque pues ustedes saben que la promiscuidad, la prostitución aumentan en cualquier sociedad. Y enfermedades no transmisibles causadas por microorganismos que normalmente crecen o se mantienen fuera del huésped y que no son transmitidas. El tétanos, por ejemplo, el Clostridium tetani, que normalmente eso no es un contagio. A veces no, agarramos un clavo que está oxidado, viejo, nos pinchamos, nos hacemos una herida con alguna cuestión muy vieja, muy oxidada, donde está el Clostridium y de pronto nos agarramos de tétanos, ¿no? Bien, la frecuencia con la que llega la enfermedad. La enfermedad puede ser esporádica, ocurre solo ocasionalmente. Por ejemplo, la fiebre tifoidea no es una enfermedad que nos ocurre todo el tiempo. Endémica, se mantiene de forma estacionaria en una población o zona geográfica por varios periodos de tiempo. A veces vienen los resfríos, las gripes en nuestra época, en nuestra ciudad, y nos mantenemos, ¿no? Esta es una época de resfríos. No sé por qué he visto tantos resfríos estas semanas en Santa Cruz, con tos, con gripe, con resfrío. Han debido ver ustedes. En la epidémica, muchas personas en un área, en un área dada la adquieren en un periodo relativamente corto. Eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Gripe, dengue. En la época de las lluvias, dengue produce epidemia, ¿no? En todo Santa Cruz y todos andamos pues fregados con el dengue. La pandemia es la que hemos tenido hace poco con el virus que nos ha venido, ¿no? Con el virus del COVID. Pero bueno, también tenemos otras enfermedades que ustedes pueden ver. La ocurrencia es reportada por la incidencia, número de nuevos casos en una población con riesgo, ¿ok? Es una medida de la diseminación de la enfermedad, medida en un periodo de tiempo definido. Y la prevalencia, miren la diferencia entre incidencia y prevalencia. La prevalencia, número de casos actuales, viejos y nuevos en una población, ¿sí? Evalúa cuán seriamente y durante cuánto tiempo una enfermedad afecta a una población. La inmunidad de la multitud es la presencia de inmunidad a una enfermedad en la mayoría de la población. Eso es lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Hemos tenido inmunidad porque la vacunación ha prevenido la diseminación de la enfermedad. Hemos tenido el efecto rebaño con el COVID, ¿no? Acuérdense que al comienzo nos encerraron en nuestras casas, tuvimos que pasar, incluso ustedes seguro eran colegiales, pasar las clases por esta vía, aprendimos a pasar clases por esta vía hasta que nos tuvieron pues con barbijos, guantes, alcohol, lavado de manos, cambiado de ropa y todo eso que hacíamos con la gente que no tuvo el cuidado necesario se enfermó y muchos de nuestros amigos, familiares murieron.
Entonces después vino la vacuna, ¿no? Y con la vacuna el efecto rebaño, en la cual todos los que hemos sobrevivido hemos podido combatir la enfermedad. Entonces la inmunidad colectiva de rebaño, sujetos vacunados proveen protección indirecta a susceptibles no vacunados o parcialmente vacunados. Claro, esto ha hecho que muchos que no creen en la vacuna no se han vacunado, porque hay mucha gente que no cree en la vacuna. Por ejemplo, en mi caso les cuento, con la vacuna del COVID no hicieron muchos estudios, pero como el COVID nos estaba atacando tanto, pues lanzaron la vacuna sin hacer un estudio definitivo. Y a muchas personas les ha venido enfermedades, secuelas. A mí, por ejemplo, la vacuna del COVID me atacó a mis manos, y me dio artritis. Normalmente no era una persona que tenía ningún problema articular, pero después de las vacunas del COVID me apareció artritis. Y muchas personas han tenido secuelas. ¿Por qué? Porque claro, la endemia fue rápida, la OMS tuvo que definir, bueno, vacunemos a todos independiente de los efectos que les cause. A la mayoría les fue muy bien, a algunos nos apareció alguna secuela. ¿Es así? Bien, el alcance de una enfermedad puede definirse como aguda si se desarrollara rápidamente, pero perdura por tiempos cortos, como la influencia, el resfrío común. Puede ser crónica, puede desarrollarse lentamente, continuando recurriendo por largos periodos, como la tuberculosis, la hepatitis B. Una enfermedad puede ser subaguda, y una enfermedad subaguda, intermedia entre aguda y crónica, y puede ser latente. El agente causal permanece sin multiplicarse por un tiempo, pero en diferentes escenarios recupera esa capacidad y puede volver a producir síntomas de enfermedad. El dengue es una de esas enfermedades latentes, ¿no? En cuanto aparecen los primeros mosquitos, ya estamos con gente que está con dengue, ¿no? En estas lluvias, imagínense cuánta gente estará con dengue. Y muchos de ustedes que me dicen que están resfriados, gripes, por ahí no es dengue. ¿Dónde viven? Por donde viven hay mosquitos. Obviamente, donde vivimos todos tenemos mosquitos. Tenemos mosquitos en la calle, en la parte interna de nuestras casas, en fin. O sea, en esta época no sabemos si es resfrío, si es gripe, si es COVID, si es dengue, si es chikungunya, en fin. No sabemos. Puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces es importante. Infección local, ustedes se dan cuenta, es una enfermedad limitada a un área pequeña del cuerpo. Infección sistémica, una infección que se ha extendido por todo el cuerpo desde la circulación sanguínea o linfática. Bacteriemia es la bacteria en la sangre. Sepsis, condición inflamatoria tóxica que se alcanza luego de la diseminación del microorganismo, especialmente bacterias o sus toxinas, desde un foco de infección. Septicemia, crecimiento de una bacteria en sangre. Toxemia, toxinas en sangre. Viremia, virus en sangre. Infección focal, infección sistémica que comienza como una infección local. Infección primaria, infección aguda que causa la enfermedad inicial. Infección secundaria, infección oportunista luego de una infección primaria que afectó la respuesta inmune. Infección subclínica carece de signos o síntomas observables. Yo les voy a hacer estas preguntas en historias clínicas y ustedes me tienen que decir de qué estamos hablando, de qué término estamos hablando cuando les haga las preguntas, ¿ok? Bien, factores predisponentes son aquellos que hacen que el huésped sea más susceptible a enfermar o que permiten alterar el curso de la enfermedad. El género. En las infecciones urinarias, ustedes saben que las más susceptibles a tener infecciones urinarias son el sexo femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen la uretra más corta y si tienen una uretra tan corta en comparación, nosotros tenemos la uretra 3, 4 veces más larga que de las mujeres.
Entonces, la uretra femenina apenas mide 4 centímetros. La uretra masculina en total, desde la raíz del pene hasta el meato urinario, aproximadamente 15 a 16 centímetros. Y la mujer tiene 4 centímetros de uretra. O sea, esa uretra es susceptible a que los gérmenes que vienen, todos tenemos gérmenes en la región anal. Y esos gérmenes no son compatibles con nuestra región genital. Entonces, la uretra femenina es la que tiene más opción de que los gérmenes que viven en la región rectal se puedan entrar, sobre todo en las niñas, sobre todo en las ancianas. Imagínense, las niñas no tienen la condición higiénica adecuada, las ancianas dejan de tener. La mujer joven sí, además de tener la higiene pues normal que todas las jóvenes como ustedes deben tener, pues además tienen una buena defensa hormonal, ¿no es cierto? Ustedes tienen sus hormonas pues trabajando bien, pero una niña no es así. Una anciana deja de tener trabajo hormonal y no tiene defensas, entonces son más susceptibles de contraer infecciones. El clima y sus condiciones, pues ustedes no van a ver dengue en La Paz, en Oruro, ¿no es cierto? Solamente esa es una enfermedad netamente de nosotros. La edad, pues nos damos cuenta precisamente. La fatiga, la nutrición inadecuada, condiciones heredadas, quimioterapia, trasplantes, todos los pacientes que tienen una enfermedad de base, que usan corticoides, inmunosupresores, que tienen cáncer, en fin, son factores predisponentes a tener alguna enfermedad. ¿Ok? Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del iceberg, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes, eh, para darles un ejemplo, en el caso del cólera comienza a aparecer el iceberg, ¿no? Cuando hay un porcentaje pequeño de pacientes, pero el iceberg, miren cómo está debajo, ¿no? El iceberg, en cualquier momento alguien puede chocarse contra ese iceberg y pues tener todo el mundo después. La influencia pandémica, pues, es una enfermedad donde se ve el iceberg en la mitad, pero hay otra mitad que puede tener la rabia. Cuando da rabia a una persona, pues, esta enfermedad se la nota, ahí está la rabia. Entonces, el fenómeno del iceberg es para decirnos el espectro clínico de algunas enfermedades, ¿no? Bien, cuando hablamos de patrones de la enfermedad, el periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección inicial y la aparición de los primeros signos y síntomas. El periodo prodrómico está caracterizado por la aparición de los primeros signos y síntomas leves, poco específicos. Durante el periodo de la enfermedad, el tercer periodo, todos los signos y síntomas son propios del cuadro y son evidentes. En el periodo del declive o decline, cuarto periodo, los signos y síntomas comienzan a ceder. Y finalmente, el último periodo, el 5, el de la convalecencia, el organismo retorna a su estado precedente y la salud se restablece, ¿no? Entonces, esos son el desarrollo de una enfermedad infecciosa. El reservorio de la infección, una fuente continua de infección. El reservorio humano, personas que padecen la enfermedad o son portadores de microorganismos patógenos. Por ejemplo, la tuberculosis, ese es el ejemplo más claro que tenemos. Mucha gente es portadora de la tuberculosis. Zoonosis son enfermedades que afectan a animales domésticos y salvajes y pueden ser transmitidas al hombre. Contacto directo con los animales, ingesta de animales o sus productos, artrópodos, hematófagos, en fin. Y miren ustedes, ¿algunos de ustedes han averiguado alguna vez qué enfermedades transmite el gato? Las mascotas en general. A todos nos gusta tener una mascotita en la casa, ¿no? Un perrito, un gatito. Pero ¿alguna vez han averiguado? ¿Alguna vez han averiguado, pues, qué enfermedades transmiten? ¿Cuáles son las consecuencias de esas enfermedades?
Por ejemplo, ustedes saben que el gato produce, o digo, transmite la toxoplasmosis. ¿Y alguna vez han averiguado qué produce la toxoplasmosis en una mujer embarazada? Produce alteraciones genéticas graves, graves, graves. ¿Entienden? Reservorios no viables inertes, suelos, agua y alimentos, presencia de microorganismos es frecuente después de la contaminación de origen fecal o urinaria. Claro, yo les contaba lo que pasa en La Paz, en Cochabamba, en casi todas las ciudades, ¿no? Donde las excretas de las ciudades desembocan en los ríos que pasan por la ciudad. Y muchas de esas excretas, de esas orinas, pues están contaminadas por los enfermos que han tenido enfermedades digestivas, urinarias, en fin. Y más abajo del río, pues van a regar con esas mismas aguas las cosechas de los campesinos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y todas esas frutas, hortalizas, legumbres van a traer a la ciudad a vender, ¿cierto? Por eso es que los médicos, cuando hacemos prevención de enfermedades, y las enfermeras, etcétera, tenemos que enseñar a la gente cómo deben tratar el agua para tomar, las verduras para comer, las frutas para comer. Nosotros mismos tenemos que tener esos cuidados porque de lo contrario, pues corremos el peligro de enfermarnos. ¿Es así? Bien, la transmisión de la infección depende de varios factores: la fuente del agente infectante, el número de microorganismos liberados, la resistencia del microorganismo para que mantenga su virulencia, la frecuencia de contactos efectivos. El contacto directo involucra el contacto físico entre la fuente y el huésped susceptible. El contacto indirecto transmitido por fomites y objetos inanimados. Incluye la transmisión por medios tales como el agua, alimentos, aire y otros como la transmisión por las gotitas de la saliva, ¿no? Las gotitas de Flügel, tras toser o estornudar. Estornudar. Vectores artrópodos pueden portar patógenos entre los huéspedes. Mecánica, porta pasivamente el patógeno en partes de su cuerpo. Las patas de la mosca, por ejemplo, que son los que transmiten, ¿no? Y biológico desde la picadura. De esta manera puede haber entonces vectores artrópodos que pueden contagiar enfermedades mecánicamente, como las moscas, biológicamente por la picadura, ¿no? Como los mosquitos. Entonces, miren ustedes cómo puede transmitirse una infección. El establecimiento de la infección ocurre luego de la secuencia definida de eventos. Desde un reservorio, el patógeno puede ser transmitido al huésped susceptible. El huésped o hospedador es un organismo que alberga y favorece el crecimiento de patógenos. Se debe producir un proceso de invasión en el que el microorganismo ingresa en el huésped y se multiplica. El microorganismo lesiona al huésped dependiendo de sus mecanismos de patogenicidad. Epidemiología estudia dónde y cuándo ocurren las infecciones y las enfermedades. Cuándo, a quiénes, el modo de transmisión, reservorios, métodos efectivos de control, planea prevenir futuros brotes. ¿Por qué les estoy diciendo y les estoy hablando de la epidemiología? Porque a continuación les voy a hablar de sus trabajos de investigación. Entonces, miren ustedes lo que estudia la epidemiología. Cuándo estudia y cuándo y cómo y dónde ocurren las infecciones y enfermedades. ¿Cuándo? ¿A quiénes? Modo de transmisión, reservorios, etcétera. Puede ser epidemiología descriptiva, analítica, experimental, vigilancia epidemiológica. O sea, lo que yo les quiero decir es, cuando yo les doy un tema, por decirles algo, a alguien le he dado diabetes, por decir, no quiero que me digas en tu trabajo de investigación qué es la diabetes, porque lo único que vas a hacer es copiar y pegar de algún texto. Y luego me lo vas a empastar, me lo vas a enanillar, me lo vas a dedicar a mi querido y amado doctor Dorado, a mi guauita, a mi noviecita, a mi hijito, a mis padres y huevadas, y no vas a hacer más que copiar y pegar. Y eso me lo vas a presentar y vas a querer que con eso te pongan nota.
Y no lo voy a hacer porque yo me voy a dar cuenta. Cuando yo te doy un título de una investigación, lo que tú tienes que hacer con ese título es decir, ¿qué voy a investigar? En el caso de la diabetes, ¿por qué no investigo cuántos diabéticos terminan con insuficiencia renal en Santa Cruz? Y entonces me voy a los centros de donde hacen diálisis renal y averiguo, investigo cuántos pacientes tienen, cuántos tienen, cuántos pacientes en Santa Cruz terminan en diálisis renal. ¿Cuántos pacientes en Santa Cruz terminan con diabetes, con retinopatía diabética, ciegos, para darles un ejemplo? ¿Cuántos pacientes terminan eh, con pie diabético? Para darles un otro ejemplo. A alguien le he dado tuberculosis. Ok, no me digan qué es pues la tuberculosis, no me digan cuál es el cuadro clínico de la tuberculosis, cómo se transmite, eso ya lo sabemos y eso vamos a aprender en la universidad. Cuéntenme algo de que puedan sacar provecho de esa tuberculosis, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones por las cuales los habitantes del occidente se contagian de tuberculosis en el oriente? Cuéntenme cuáles son los antibióticos resistentes o cuáles son los antibióticos que ahora son resistentes eh, o el bacilo que ahora es resistente a los antibióticos clásicos. Cuéntenme cuántos pacientes tuberculosos tienen resistencia, qué porcentaje en Bolivia. Cuéntenme por qué los sidosos, los que tienen el HIV, terminan con tuberculosis, muriendo con tuberculosis. Si a alguien le he dado el HIV, cuéntenme por qué el HIV termina 8, 9, 10 años después en síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué va pasando con ese virus en nuestra sangre 8, 9, 10 años después? ¿Qué es lo que hace el virus para que 8, 9 años después nuestra inmunidad esté en el subsuelo y nos contagiamos de cualquier cosa y nos morimos? Si yo les he dado la enfermedad de artritis, por ejemplo, para darles un ejemplo, cuéntenme en qué época, en qué fecha, en qué edad se contagia, pero no me cuenten qué es la artritis, eso ya lo sé, ok, y eso lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Ustedes sáquenle algún tema importante del tema que se les ha dado. Yo les he dado un tema nada más, pero ustedes de ese tema médico tienen que sacar el provecho de algo y investigar algo de ese tema. ¿Entienden? Cuando yo te digo a ti que me des hipertensión, no quiero que me digas, la hipertensión es una enfermedad cardiovascular. No, 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 no me interesa eso. Me interesaría saber que la hipertensión es uno de los componentes del síndrome metabólico y que el síndrome metabólico está compuesto por estas otras dos enfermedades y que en Santa Cruz tenemos el riesgo de estas personas que pueden hacer hipertensión y cuántas personas hacen hipertensión. Voy a ir al San Juan, voy a hablar con los internistas, voy a ver dónde puedo investigar quiénes son los hipertensos o en la escuela o en la Gabriel. ¿Alguna vez han averiguado cuántos estudiantes en la Gabriel fuman? Para darles un ejemplo. ¿Cuántos estudiantes en la carrera de medicina fuman? ¿Cuántos cigarrillos al día fuman? ¿Cuántos estudiantes en la Gabriel bebe? ¿Qué bebe el estudiante de la Gabriel? ¿Qué bebida le gusta? ¿Con qué frecuencia bebe? Algunos drogan, algunos usan drogas, hay gente que coquea, que es adicta a la coca en la Gabriel, en medicina, en nuestra universidad, en algún hospital, en alguna ciudad. Es decir, lo que quiero es que del tema que yo les he dado, del tema que yo les he dado, ustedes tengan que hacer una investigación, ustedes tengan que hacer alguna investigación. Pero no me vayan a decir, pues, qué sé yo, eh, que tal enfermedad es así, los signos, los signos.
Eso ya sabemos todos. No me den eso usted. Ustedes sáquenle, ustedes sáquenle un provecho al tema que yo les he dado. Sáquenle, estudien algo que realmente pueda servir para que me den su investigación. Antes de que ustedes terminen la clase, les voy a hablar del método científico, un poquito que yo sé que ustedes han hecho ya esto alguna vez porque ya han pasado metodología científica y solamente les quiero compartir tres cosas del método científico, ¿ok? Y para decirles lo que ustedes tienen que trabajar. En las etapas del método científico, lo primero es la elección del tema. Ustedes ya tienen la elección del tema. Yo les he dado el tema a todos. Pero ustedes lo que tienen que pensar ahora en esta semana es qué van a investigar de ese tema, qué de ese tema, ¿ok? No el tema en sí. ¿Cuál es algo que le puedan sacar provecho a ese tema de investigación, que sirva de investigación? ¿Y cómo van a realizar? ¿Dónde van a realizar la investigación? ¿En la universidad, en una escuela, en un mercado, en el colegio, en el hospital? ¿Dónde van a realizar ese tema? ¿Van a buscar en el internet? ¿Van a averiguar datos estadísticos que hay en el internet? En fin. Entonces, el tema ya lo tienen ustedes, pero además, a partir del tema, ustedes me tienen que decir qué se va a investigar. ¿Ok? La segunda cosa es el plantear el problema. ¿Ok? ¿Por qué quieren estudiar ese tema que ustedes han elegido? Es decir, del tema que yo les he dado, ¿qué van a investigar y por qué quieren esto? Están planteando el problema. Para plantear el problema, nosotros podemos utilizar esto que ustedes están viendo, preguntas básicas. ¿Qué, cuándo, para qué, quién, dónde, con qué, cómo, por qué, cuánto, qué relaciones se pueden establecer, cuáles son los puntos esenciales de la problemática, cuáles serían las alternativas de solución de esta investigación, cómo establecer las relaciones con otras variables. Miren ustedes cómo les estoy diciendo. Ustedes me van a presentar este fin de semana estos primeros tres puntos. Primero, la elección del tema. ¿Ok? Ya tienen el tema, pero de ese tema, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese tema? Necesito eso primero. Segundo, van a plantear el problema. ¿Por qué quieren hacerlo? El problema es la fijación de las contradicciones que se dan en la propia realidad. Contradicciones que se fijan en la teoría y concluyen una vez esclarecidas, con el planteamiento de un nuevo problema cuya solución podría ser resuelta por otros investigadores. Para un adecuado planteamiento del problema se requiere de eliminar del problema cualquier adición engañosa, o sea, identificar aquellas dificultades que chocan con la teoría. Y ahí ustedes tienen las preguntas básicas que pueden hacer al hacer el planteamiento del problema. ¿Ok? Estas preguntas básicas son las que nos van a llevar a plantear el problema de la enfermedad que yo les he dado. Ustedes tienen que sacarle una investigación a ese título, a ese. No me tienen que decir, por favor, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, sus signos, sus síntomas y huevadas. Eso es copiar y pegar y nada más. Eso no quiero. ¿Ok? Ustedes tienen que hacer la elección del tema, el planteamiento del problema y la justificación del problema. ¿Por qué? Explica las razones o los motivos por los cuales se pretende realizar la investigación. Por lo general es breve y concisa. Miren, la justificación del problema es breve. Por justificación se entiende sustentar con argumentos convincentes la realización de un estudio. En otras palabras, es señalar por qué y para qué se va a llevar a cabo dicha investigación. Explicar por qué es importante realizar la investigación y qué beneficios se obtendrían al resolver la problemática que se plantea. ¿Ok? Entonces, bien, lo que quiero que ustedes hagan esta semana es tres cosas. Ya tienen el tema, pero de ese tema que ustedes ya tienen,
me van a decir qué van a investigar. ¿Qué van a investigar? En una hoja de papel, ustedes me dicen qué van a investigar. En computadora, ustedes me dicen qué tema tienen, porque yo lo tengo anotado. Me van a decir qué van a investigar de ese tema. Yo les voy a orientar si está bien o no. Me van a plantear el problema de investigación que ustedes quieren hacer y me van a justificar el problema. Solamente esos tres, de nuevo estoy diciendo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Elección del tema, que ya lo tienen, pero tienen que elegirme algo concreto que vayan a estudiar de ese título, el planteamiento del problema y la justificación del problema. Esta semana me tienen que entregar, si quieren, hasta el próximo martes que nos vamos a volver a ver en la clase, en una hoja escrita en computación con el nombre. Si quieren, ya le ponen el título al tema que ustedes quieren y a continuación hacen estas tres cosas. La elección del tema, el título, ¿ok? El planteamiento del problema utilizando estas preguntas que yo les estoy diciendo. Y tres, la justificación del problema. ¿Ok? Explica las razones, los motivos por los cuales se pretende realizar la investigación. Por lo general, esta justificación es breve y concisa. O sea, no tienen que escribir 50 hojas. Es breve y concisa. Y por justificación se entiende sustentar con argumentos convincentes la realización de ese estudio. En otras palabras, es señalar para qué y por qué se va a llevar a cabo dicha investigación. Explicar por qué es importante realizar la investigación. Entonces, yo necesito que para que ustedes hagan un buen trabajo de investigación, primero partamos de lo primero, de lo básico. Esto. Entonces, todos, absolutamente todos, me tienen que entregar estos tres temas. Elección del tema que ustedes ya tienen. ¿Qué le van a sacar? Algo que realmente nos pueda interesar a todos. ¿Ok? El planteamiento del problema y la justificación. Pero no quiero que me den, no quiero que me den la enfermedad como, eso sí que no quiero. ¿Ok? Tienen una semana, hoy es martes, hasta el siguiente martes para hacer estas tres pinche cosas. Son tres pinche cosas. Todos me van a entregar en una página escrita en computadora con impresión, con su nombre. Y el próximo martes yo voy a recoger y les voy a ir orientando. Les voy a ir diciendo, el tema está bien, el tema es una huevada, no sirve para nada, vuelve a pensar en otra cosa, etcétera. ¿Entienden? Entonces Recording stopped. necesito que hagan ustedes ese trabajo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. No se olviden, no se olviden. Entonces hemos empezado enfermedad.